La luz del amanecer se filtraba por las cortinas rotas de la pequeña casa, pintando el suelo de madera con manchas doradas que danzaban como reflejos de un sueño. El aire olía a sal, a algas húmedas y a la promesa de un día cálido en el pueblo costero de Santa Marina. En el patio trasero, un espacio diminuto cubierto de hierba desigual y rodeado por una cerca desvencijada, un cachorro viralata de 3 meses correteaba con torpeza. Su pelaje, una mezcla desordenada de tonos dorados y marrones, brillaba bajo los primeros rayos del sol. Lo llamaban Sol, un nombre que parecía demasiado grande para un cuerpo tan pequeño, pero que encajaba perfectamente con la chispa de vida que ardía en sus ojos oscuros. Sol perseguía una mariposa amarilla que revoloteaba entre las flores silvestres, sus patas cortas tropezando con raíces y piedras. El mundo era un lienzo de olores y sonidos para él, el aroma salado del mar, el crujir de las hojas secas bajo sus almohadillas, el zumbido de un insecto que pasaba volando. Todo era nuevo, todo era aventura. Su cola, un pequeño remolino de pelo, se agitaba con entusiasmo mientras saltaba, intentando atrapar la mariposa con un ladrido agudo que resonaba en el silencio matutino. No sabía que su alegría, tan pura y desbordante, estaba a punto de chocar con un mundo mucho más complicado que el suyo. Adentro, la casa era un reflejo del cansancio de su dueña, Camila. Las paredes descascaradas, el olor a café quemado que aún flotaba en la cocina, el montón de platos sucios apilados en el fregadero. Camila, de 25 años, había llegado hace apenas media hora tras un turno nocturno en el restaurante del pueblo. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba caer su bolso en el suelo, el peso de las propinas escasas y las deudas acumuladas apretándole el pecho. Sus ojos, rodeados de ojeras, apenas notaron el caos que Sol había dejado en la sala, huellas de barro que formaban un sendero desde la puerta trasera, un charco de orina en la esquina del suelo, y un cojín mordisqueado que yacía destrozado junto al sofá. Sol, ajeno a la tormenta que se avecinaba, entró corriendo desde el patio, sus patas dejando nuevas marcas de barro en el suelo. Su alegría era incontenible, quería compartirla con Camila, la persona que, en su pequeño mundo, era el centro de todo. La había visto llegar, había olido su cansancio mezclado con el aroma a frituras del restaurante, y aún así, su instinto le decía que debía acercarse, lamer su mano, hacerle saber que estaba allí. Pero cuando cruzó el umbral de la sala, sus ojos se encontraron con los de Camila, y algo en su mirada lo detuvo en seco. No era la calidez que a veces veía, no era la sonrisa cansada que lo recibía cuando ella estaba de buen humor. Era algo más oscuro, algo que olía a furia contenida. ¿Qué es esto, Sol? La voz de Camila cortó el aire como un cuchillo, áspera y temblorosa. Se agachó, señalando el desastre en el suelo. ¿Por qué haces esto? Eres un desastre. Un inútil, sucio desastre. No puedo lidiar contigo ahora, no puedo lidiar con nada de esto. Sol inclinó la cabeza, confundido. Las palabras eran un torbellino de sonidos que no entendía del todo, pero el tono, ese filo que vibraba en el aire, le llegó al corazón. Sus orejas se bajaron, y su cola dejó de moverse. Retrocedió un paso, luego otro, buscando refugio bajo el mueble viejo que ocupaba una esquina de la sala. El roce áspero de la madera contra su pelaje era incómodo, pero se acurrucó allí, su pequeño cuerpo temblando. En su mente, un pensamiento instintivo, puro, se formaba: ella está triste, no conmigo, con algo más grande. Quiero ayudarla. Quiero que sonría otra vez. Camila se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el tic-tac de un reloj viejo en la pared y el leve gemido de Sol desde su escondite. Ella no lo miraba, pero sus hombros temblaban, y un sollozo escapó de su garganta. No era solo el desastre de la casa lo que la aplastaba, era todo. Las facturas sin pagar, el recuerdo de Diego, su exnovio, que aún la perseguía con promesas vacías, la soledad que se había instalado en su vida como un huésped no deseado. Sol, con su torpeza y su amor incondicional, era solo un recordatorio de que no podía controlar nada, ni siquiera a un cachorro. El cachorro, desde su refugio, observaba los pies descalzos de Camila, el esmalte rojo descascarado en sus uñas, el modo en que sus manos apretaban el borde del sofá. Quería acercarse, pero el eco de sus gritos aún resonaba en su cabeza. En cambio, cerró los ojos y dejó que los olores de la casa lo envolvieran: el café quemado, el jabón barato que Camila usaba, el leve rastro de su perfume que aún persistía en el aire.
Todo eso era ella, su hogar, y aunque no entendía por qué estaba tan triste, sabía que debía estar cerca. De pronto, Camila se puso de pie con un movimiento brusco, como si hubiera tomado una decisión. Agarró su bolso y salió de la casa, dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Sol, sobresaltado, salió de debajo del mueble, sus uñas arañando el suelo. El sonido del portazo fue como un trueno, y su instinto le gritó que la siguiera. No podía dejarla sola, no cuando olía a dolor, a algo roto que él no comprendía pero quería arreglar. Corrió hacia la ventana trasera, una vieja estructura de madera con un vidrio roto que nunca habían reparado. Con un salto torpe, logró trepar al alféizar, sus patas resbalando contra el marco. El cristal roto rozó su pelaje, pero no le importó. Cayó al otro lado, en el patio, y salió corriendo hacia la calle, siguiendo el rastro de Camila. Las calles de Santa Marina eran un caos de vida. El sol ya estaba alto, calentando el asfalto que quemaba las almohadillas de sol. Los olores lo abrumaban, pescado fresco de los puestos del mercado, sudor de los vendedores, el dulzor de las frutas maduras apiladas en canastas. Los sonidos eran igual de intensos, claxones de motos, risas de niños jugando, el graznido de una gaviota que volaba abajo. Sol corría, su nariz pegada al suelo, buscando el rastro de Camila entre la multitud. No sabía a dónde iba, solo que debía encontrarla. Sus patas, pequeñas y frágiles, se movían con una determinación que contrastaba con su tamaño. El pueblo estaba vivo, pero también era cruel con los pequeños como Sol. Un hombre gritó al verlo pasar entre sus piernas, una bicicleta estuvo a punto de arrollarlo, y un perro callejero gruñó desde un callejón, mostrando los dientes. Sol no se detuvo. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de algo más grande, amor, lealtad, la necesidad de estar al lado de Camila. En su mente, las imágenes eran simples pero poderosas, el rostro de Camila cuando lo encontró en la playa, un cachorro hambriento y tembloroso, la caricia fugaz que le dio la primera noche, cuando lo llevó a casa, la promesa implícita de que serían una familia. No entendía las palabras, pero entendía los sentimientos, y eso era suficiente. De pronto, el rugido de un motor lo sacó de sus pensamientos. Un camión, grande y polvoriento, avanzaba por la calle principal, directo hacia él. Sol se congeló, sus ojos abiertos de par en par, el mundo ralentizándose a su alrededor. El calor del asfalto, el olor a gasolina, el estruendo del motor, todo lo envolvía como una tormenta. No sabía si debía correr o quedarse quieto. Solo sabía que Camila estaba en algún lugar más adelante, y que no podía detenerse ahora. El camión estaba cada vez más cerca, su sombra cubriendo al pequeño cachorro como una nube oscura. Sol dio un salto hacia un lado, su cuerpo rozando el borde de la acera. El claxon del camión resonó en sus oídos, y el viento del vehículo agitó su pelaje. Rodó torpemente, sus patas temblando, pero estaba vivo. Se levantó, jadeando, y miró hacia adelante. El rastro de Camila aún estaba allí, débil pero claro, llevándolo hacia el corazón del pueblo. Pero el camión no fue el único peligro. En la distancia, un grupo de perros callejeros lo observaba desde un callejón, sus ojos brillando con desconfianza. Sol sintió un escalofrío. ¿Podría seguir adelante sin enfrentarlos? ¿Y qué encontraría cuando finalmente alcanzara a Camila? El sol ardía en lo alto, derramando un calor sofocante sobre las calles de Santa Marina. El asfalto quemaba las almohadillas de las patas de Sol, el pequeño cachorro viralata que corría con el corazón latiendo como un tambor. Había esquivado el camión por un pelo, un milagro de instinto y suerte que lo dejó temblando en la acera, su pelaje dorado cubierto de polvo. Pero no había tiempo para detenerse. El rastro de Camila, su dueña, aún flotaba en el aire, un hilo tenue de su perfume mezclado con el cansancio y la tristeza que Sol percibía como un olor amargo. Lo seguía, guiado por una lealtad que no necesitaba palabras, solo el impulso puro de estar a su lado. Las calles del pueblo eran un torbellino de vida. El mercado, a pocos metros, vibraba con el bullicio de los vendedores que gritaban sus ofertas, el tintineo de monedas y el crujir de las canastas de mimbre. El aire estaba cargado de aromas, pescado fresco apilado en mesas de madera, mangos maduros que goteaban jugo, el sudor de los trabajadores que cargaban cajas bajo el sol implacable. Para Sol, cada olor era una pista, cada sonido un desafío. Sus ojos oscuros,
brillantes de determinación, escaneaban la multitud, buscando el cabello castaño de Camila, su figura delgada que se movía con pasos rápidos y nerviosos. Pero el mercado era un laberinto, y el cachorro, pequeño y torpe, se sentía como una hoja atrapada en un río revuelto. Corrió entre las piernas de un hombre que llevaba un cesto de limones, esquivando por poco una patada distraída. Una mujer gritó cuando Sol rozó su falda, dejando una mancha de polvo en la tela. Él no se detuvo, aunque el calor del asfalto le ardía y el hambre comenzaba a apretarle el estómago. Su nariz, pegada al suelo, seguía el rastro de Camila, pero los olores del mercado lo confundían: el pescado salado, el pan recién horneado, el aceite frito de un puesto de comida. Todo era demasiado. Sus orejas se movían frenéticamente, captando el caos, el claxon de una moto, el ladrido lejano de otro perro, el grito de un niño que señalaba a Sol con entusiasmo. Ella está cerca, pensó Sol, aunque no eran palabras lo que cruzaba su mente, sino una certeza instintiva, un tirón en su pecho que lo empujaba hacia adelante. De pronto, un gruñido grave lo detuvo en seco. Frente a él, en la entrada de un callejón estrecho entre dos puestos, un perro callejero lo observaba. Era grande, con el pelaje grisáceo lleno de cicatrices y los ojos amarillos brillando con desconfianza. Sus colmillos relucían bajo el sol, y su postura, tensa y dominante, hizo que Sol retrocediera un paso. El cachorro bajó las orejas, su cola quieta por primera vez en horas. El aire olía a peligro, a tierra seca y a algo más oscuro, como el miedo que había sentido cuando Camila lo regañó en casa. Pero no podía retroceder. No ahora. No cuando Camila estaba tan cerca. El perro callejero dio un paso adelante, su gruñido resonando como un trueno. Sol, pequeño y frágil, sintió el peso de su mirada, pero algo dentro de él se encendió. No era solo miedo, era valentía, una chispa que lo hacía erguir la cabeza a pesar del temblor en sus patas. Abrió la boca y dejó escapar un ladrido agudo, más desafiante de lo que esperaba. El perro callejero pareció sorprendido, sus orejas temblando ligeramente. Pero antes de que pudiera responder, una voz humana cortó el aire: «Oye, grandote, deja al pequeño en paz». Una anciana, con el rostro arrugado como un mapa y el cabello blanco recogido en un moño desordenado, se interpuso entre Sol y el perro callejero. Era Doña Rosa, una vendedora de frutas que todos en el mercado conocían. Su delantal estaba manchado de jugo de mango, y sus manos, nudosas pero firmes, sostenían un palo que agitó hacia el perro grande. Este gruñó una vez más, pero retrocedió, desapareciendo en las sombras del callejón. Sol jadeó, aliviado, y levantó la mirada hacia Doña Rosa. Ella lo observó con una mezcla de ternura y curiosidad, agachándose lentamente para acercarse a él. Sus manos olían a tierra y dulzura, y cuando le rascó detrás de las orejas, Sol sintió una calidez que lo reconfortó. No es Camila, pero es buena, pensó, dejando que su cola se moviera tímidamente. Pobrecito, tan pequeño y ya enfrentando gigantes, dijo Doña Rosa, su voz ronca pero suave. ¿A dónde vas con tanta prisa, pequeño Sol? Sol respondió con un gemido bajo, sus ojos fijos en la dirección donde el rastro de Camila se desvanecía entre la multitud. Doña Rosa pareció entender algo, porque su expresión se suavizó aún más. Sacó un trozo de pan de su delantal, un pedazo duro pero fragante, y se lo ofreció. Sol lo tomó con cuidado, el sabor cálido y terroso llenando su boca. Era la primera comida del día, y su estómago gruñó de agradecimiento. Pero no podía quedarse. El rastro de Camila lo llamaba, y cada segundo que pasaba era un segundo más lejos de ella. «Vi a una chica como la que buscas», dijo Doña Rosa, como si pudiera leer los pensamientos del cachorro. Estaba cerca del muelle, llorando. Parecía perdida, como tú. Ve con cuidado, pequeño. Sol alzó las orejas, su corazón acelerándose. El muelle. Sabía dónde era, el lugar donde el olor a sal era más fuerte, donde las gaviotas gritaban y el mar susurraba secretos. Sin esperar más, dio un salto y corrió, dejando atrás a Doña Rosa y su puesto de frutas. El pan aún en su boca, el calor del asfalto quemándole las patas, Sol se lanzó hacia el muelle, su pequeño cuerpo movido por una fuerza que no entendía pero que lo consumía. Camila estaba allí, y él la encontraría, sin importar que las calles se abrían hacia el borde del pueblo, donde el mercado daba paso a casas bajas y el aire se volvía más fresco, cargado del aroma del océano.
Sol corría, esquivando charcos y saltando sobre piedras sueltas. El sol golpeaba su pelaje, pero no le importaba. El rastro de Camila era más claro ahora, un hilo de perfume y tristeza que lo guiaba como una estrella. El muelle apareció a lo lejos, una estructura de madera que se extendía sobre el agua, crujiendo bajo el peso de los pescadores y las gaviotas. Sol aceleró, sus patas golpeando el suelo con un ritmo frenético, pero entonces, un estruendo sacudió el aire. El suelo tembló bajo sus patas, y un crujido ensordecedor vino desde el muelle. Sol se detuvo, sus ojos abiertos de par en par. El olor a madera rota y polvo llenó el aire, mezclado con gritos humanos. La estructura vieja del muelle, comida por el tiempo y la sal, había colapsado en una esquina, levantando una nube de astillas y arena. Sol vio figuras corriendo, pescadores gritando, y en medio del caos, allí estaba ella, Camila, de pie al borde del muelle, su rostro pálido y sus manos apretadas contra el pecho. Junto a ella, un hombre alto con una camisa oscura hablaba con gestos rápidos. Sol no lo reconoció, pero su olor era agrio, como el de alguien que guarda secretos. El cachorro dio un paso adelante, su instinto gritándole que se acercara a Camila. Pero el estruendo aún resonaba, y el polvo lo cegaba. Los gritos de los pescadores se mezclaban con el llanto de un niño atrapado bajo los escombros. Sol sintió un tirón en su pecho, dividido entre correr hacia Camila y ayudar al pequeño humano que lloraba. Su mirada se cruzó con la de Camila por un instante, y aunque ella no lo vio, él sintió su tristeza como una ola. No puedo dejarla sola, pensó. Pero el llanto del niño era un eco que no podía ignorar. El muelle tembló de nuevo, y un segundo crujido anunció que el peligro no había terminado. Sol, con el corazón acelerado, corrió hacia el caos, sin saber si encontraría a Camila o si el muelle se derrumbaría bajo sus patas. El olor a sal y madera rota lo envolvía, y el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. El muelle de Santa Marina crujía bajo el peso del caos. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja ardiente que se reflejaba en las olas inquietas. El aire estaba cargado de sal y polvo, un velo áspero que irritaba los ojos de Sol y hacía que su nariz temblara. El cachorro viralata, con su pelaje dorado manchado de arena, corría hacia el corazón del desastre. El estruendo del colapso aún resonaba en sus oídos, un rugido que parecía haber roto algo más que la madera vieja del muelle. Los gritos de los pescadores, el llanto de un niño atrapado y el olor a pánico humano lo envolvían, pero su mirada seguía fija en Camila, su dueña, que estaba a unos metros, inmóvil, con el rostro pálido y los puños apretados. Sol no entendía las palabras que los humanos gritaban, pero sentía el peso de su miedo, un olor acre que se mezclaba con el salitre del mar. Sus patas, pequeñas y temblorosas, golpeaban las tablas del muelle, cada paso un desafío contra el suelo inestable. El rastro de Camila era claro ahora, su perfume, mezclado con sudor y tristeza, lo guiaba como un faro. Pero el llanto del niño, agudo y desesperado, tiraba de él en otra dirección. Era un sonido que perforaba su corazón, un eco de vulnerabilidad que le recordaba su propia fragilidad. No puedo dejarla sola, pensó Sol, su mente canina traduciendo instinto en acción. Pero el niño necesitaba ayuda, y algo en su interior, puro y valiente, lo empujó hacia los escombros. El colapso había dejado un montón de tablas rotas y redes de pesca enredadas, un caos que olía a madera húmeda y óxido. Sol se acercó, su nariz rozando el suelo, buscando el origen del llanto. El niño, de no más de 5 años, estaba atrapado bajo una viga caída, su rostro cubierto de polvo y lágrimas. Sus manos pequeñas se agitaban, buscando algo a lo que aferrarse. Sol no dudó. Sus patas comenzaron a cavar, las uñas arañando la madera y la arena, enviando astillas volando. El dolor en sus almohadillas era agudo, pero lo ignoró. Cada arañazo, cada movimiento, era un paso hacia salvar al pequeño humano. El olor a sangre, tenue pero presente, le dijo que el niño estaba herido, y eso solo lo hizo cavar más rápido. Los pescadores corrían a su alrededor, gritando órdenes que Sol no entendía. Algunos intentaban mover las vigas, pero el peso era demasiado. Otros miraban desde lejos, paralizados por el miedo. Sol, sin embargo, no se detuvo. Su pequeño cuerpo temblaba de esfuerzo, pero sus ojos brillaban con una determinación que parecía más grande que él. Finalmente,
logró abrir un espacio lo bastante grande para que el niño pudiera deslizarse. Con un gemido, el pequeño se arrastró hacia afuera, tosiendo y llorando. Un pescador, con el rostro curtido por el sol, lo levantó en brazos, gritando de alivio: «Este cachorro lo salvó», gritó el hombre, su voz resonando sobre el murmullo del mar. «Miren esto, este pequeño tiene más corazón que muchos hombres», Sol jadeó, su lengua colgando mientras recuperaba el aliento. El calor de la sangre en sus patas, el ardor de las astillas clavadas en su piel, todo se desvanecía ante la sensación de haber hecho algo importante. Pero su mirada se volvió hacia Camila, que ahora lo observaba desde la distancia. Sus ojos, antes llenos de furia, estaban abiertos de par en par, brillando con una mezcla de culpa y asombro. Sol inclinó la cabeza, su cola moviéndose débilmente. «¿Lo ves ahora?», pensó, aunque no eran palabras, solo un sentimiento puro. «Estoy aquí para ti, siempre». Camila dio un paso hacia él, pero el hombre a su lado, el mismo que Sol había visto antes, la detuvo con una mano en el hombro. Era alto, con una camisa oscura que olía a tabaco y algo más, algo que hacía que el pelaje de Sol se erizara. Diego, el exnovio de Camila, hablaba en voz baja, sus palabras rápidas y cortantes. Sol no entendía lo que decía, pero el tono era como un cuchillo, frío y calculador. Camila negó con la cabeza, sus manos temblando, pero Diego insistió, señalando hacia el pueblo con un gesto que parecía más una orden que una sugerencia. «Es solo un perro, Camila», dijo Diego, lo bastante alto para que Sol captara el desprecio en su voz. «No puedes seguir perdiendo el tiempo con él. Tenemos cosas más importantes que resolver». Sol gruñó, un sonido bajo que sorprendió incluso a él mismo. Sus dientes, pequeños pero afilados, relucieron por un instante. Diego lo miró con desdén, como si fuera un insecto molesto. Camila, sin embargo, dio un paso atrás, su mirada oscilando entre Diego y Sol. Por un momento, pareció que iba a hablar, a defender al cachorro que acababa de salvar a un niño. Pero el peso de algo más grande, algo que Sol no podía comprender, la mantuvo en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y se giró, siguiendo a Diego hacia el borde del muelle. Sol quiso correr tras ella, pero el suelo tembló de nuevo, un crujido más pequeño pero inquietante. Los pescadores seguían ocupados, atendiendo al niño y asegurando el muelle, pero el caos había atraído a otros. Desde las sombras de un montón de redes abandonadas, un grupo de perros callejeros emergió. Eran 4, liderados por el mismo perro grisáceo y lleno de cicatrices que Sol había enfrentado en el mercado. Sus ojos amarillos brillaban con una mezcla de hambre y desconfianza, y sus gruñidos resonaban como un coro siniestro. El líder dio un paso adelante, su postura tensa, el pelaje erizado. Sol retrocedió, su corazón acelerándose. El olor a sal y madera rota se mezclaba con el aliento rancio de los perros. Eran más grandes, más fuertes, y él era solo un cachorro, pequeño y agotado por su esfuerzo en los escombros. Pero no podía rendirse. Camila estaba alejándose, y aunque el niño estaba a salvo, su instinto le decía que ella seguía en peligro. No era solo Diego, era algo en el aire, un presentimiento que hacía que su pelaje se erizara. Miró al líder de la manada, buscando en su interior la misma chispa de valentía que lo había llevado a cavar entre las vigas. El líder gruñó, mostrando los colmillos, y los otros perros se acercaron, formando un semicírculo alrededor de Sol. El muelle crujía bajo sus patas, y el mar rugía a su espalda, como si el mundo entero estuviera conspirando para atraparlo. Sol bajó las orejas, pero no retrocedió más. En su mente, una imagen clara, Camila, su rostro triste, su mano temblorosa. «No puedo dejarla sola», pensó. Pero los perros estaban cada vez más cerca, y el líder dio un paso final, su gruñido convirtiéndose en un rugido que prometía violencia. El aire se llenó de tensión, el olor a sal mezclado con el sudor de los humanos y el aliento de los perros. Sol, con el corazón latiendo como un tambor, se preparó para lo que vendría. No sabía si podría enfrentarlos, pero sabía que no podía huir. No ahora. No cuando Camila lo necesitaba, aunque ella aún no lo supiera. El líder de la manada alzó la cabeza, listo para atacar, y el mundo pareció detenerse en ese instante. La luna colgaba baja en el cielo de Santa Marina, un disco plateado que bañaba el callejón detrás del mercado con una luz fría. El aire olía a basura podrida,
a pescado olvidado y al rastro terroso de los perros callejeros que rodeaban a Sol. El cachorro Viralata, con su pelaje dorado salpicado de polvo y sangre seca de sus esfuerzos en el muelle, estaba acorralado. Los 4 perros, liderados por el gran can grisáceo lleno de cicatrices, lo miraban con ojos que brillaban como brasas en la penumbra. Sus gruñidos resonaban en el callejón, un coro bajo que hacía temblar las patas de Sol. Pero en su pequeño corazón, la imagen de Camila ardía más fuerte que el miedo. No podía rendirse. No ahora. El líder de la manada dio un paso adelante, sus colmillos reluciendo bajo la luna. Sol, pequeño y agotado, sintió el peso de su mirada, pero no bajó la cabeza. En su mente, un pensamiento instintivo lo sostenía: ella está en peligro. Debo volver con ella. El olor de Camila, ese hilo tenue de perfume y tristeza, aún persistía en su memoria, aunque el caos del muelle lo había desorientado. El líder gruñó, un sonido que vibraba como un tambor en el pecho de Sol, y los otros perros se acercaron, sus sombras alargándose en el suelo cubierto de basura. Sol retrocedió un paso, sus patas rozando una lata vacía que rodó con un tintineo. El sonido pareció encender algo en el líder, que avanzó con un ladrido feroz. Pero entonces, Sol recordó el trozo de pan que Doña Rosa le había dado en el mercado, aún guardado en su boca, húmedo pero intacto. No sabía por qué lo había conservado, quizás era el hambre, o quizás un instinto más profundo. Con un movimiento rápido, lo dejó caer al suelo, frente al líder. El pan, duro y fragante, rodó entre las patas del perro grisáceo, que se detuvo, sorprendido. El callejón quedó en silencio, roto solo por el susurro del viento y el lejano murmullo del mar. Los perros callejeros, con sus cuerpos flacos y sus ojos hambrientos, miraron el pan. El líder olfateó el aire, su nariz temblando. Sol, con el corazón latiendo rápido, dio un paso atrás, no por miedo, sino para mostrar que no era una amenaza. No quiero pelear, pensó, aunque su mente canina no formaba palabras, solo sentimientos. Tomen el pan. No soy su enemigo. El líder lo miró, sus ojos amarillos entrecerrados, y luego, con un movimiento lento, tomó el pan entre sus dientes. Los otros perros se acercaron, olfateando, y uno a uno comenzaron a mordisquear el pequeño regalo. Sol observó, su cola moviéndose tímidamente. El líder, aún masticando, gruñó, pero ya no era un sonido de amenaza. Era algo más suave, casi como un reconocimiento. Los perros, hambrientos y desconfiados, parecían relajarse, sus cuerpos menos tensos, sus colas moviéndose ligeramente. Sol sintió una chispa de esperanza. No eran tan diferentes a él. Todos habían sido abandonados, todos buscaban un lugar en un mundo que los había rechazado. En sus ojos, vio destellos de historias rotas, un collar perdido, una mano que alguna vez los acarició, un hogar que ya no existía. Sol, aunque joven, entendía ese dolor. Él también había sentido el rechazo de Camila, pero su amor por ella lo mantenía en pie. El líder, con el pan ya devorado, se acercó a Sol. El cachorro se tensó, pero el perro grisáceo solo rozó su hocico contra el suyo, un gesto breve pero significativo. No eres como nosotros, parecía decir. Pero tienes algo que nosotros perdimos. Sol no entendió las palabras, pero sintió la conexión. Los perros se apartaron, dejándole un camino libre. El líder gruñó una última vez, no con furia, sino como una advertencia: ve, pequeño. Pero este mundo no es amable con los que brillan como tú. Sol no esperó más. Corrió, sus patas golpeando el suelo húmedo del callejón, el olor a basura desvaneciéndose mientras el aire fresco del pueblo lo envolvía. La luna iluminaba su camino, y el rastro de Camila, aunque débil, seguía guiándolo. Pero algo nuevo lo detuvo, un olor acre, punzante, que no pertenecía al mercado ni al mar. Era humo. Sus orejas se alzaron, y un escalofrío recorrió su pelaje. En la distancia, un resplandor anaranjado teñía el cielo sobre el barrio donde vivía Camila. El fuego. El mercado estaba en llamas. Sol aceleró, su pequeño cuerpo movido por un instinto que gritaba peligro. Las calles estaban más vacías ahora, pero los gritos humanos comenzaban a llenar el aire. Corrió hacia el resplandor, el calor creciente quemándole la nariz incluso desde lejos. El olor a madera quemada, a tela chamuscada, a caos, lo abrumaba.
Pero debajo de todo, aún estaba el rastro de Camila, más débil pero presente. Ella está allí, pensó Sol, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Las imágenes de su dueña, su rostro triste, sus manos temblorosas, lo empujaban hacia adelante. Cuando llegó al borde del mercado, el espectáculo lo detuvo en seco. Las llamas lamían los puestos de madera, devorando canastas y telas con un rugido hambriento. Los vendedores corrían, algunos intentando apagar el fuego con baldes de agua, otros simplemente huyendo. El humo era espeso, un velo gris que picaba los ojos de Sol y hacía que su respiración se volviera jadeante. Pero no podía detenerse. El rastro de Camila lo llevaba más allá del mercado, hacia la calle que conducía a su casa. El fuego se extendía rápido, saltando de un puesto a otro, y Sol sabía que el tiempo se agotaba. Corrió, esquivando a las personas que gritaban y a los escombros que caían. El calor era sofocante, el aire tan denso que apenas podía respirar. Sus patas, ya doloridas por el muelle, ardían contra el suelo caliente. Pero cada paso era un acto de fe, una promesa de encontrar a Camila. Finalmente, llegó a la calle de su casa. El resplandor del fuego aún estaba a unos metros, pero las chispas volaban en el aire, y el humo comenzaba a envolver las casas cercanas. La pequeña vivienda de Camila, con sus paredes descascaradas y su ventana rota, estaba intacta, pero el peligro se acercaba. Solo olfateó el aire, buscando su rastro. Estaba allí, dentro de la casa. Corrió hacia la puerta, ladrando con todas sus fuerzas, pero estaba cerrada. La ventana rota, por donde había escapado antes, era su única opción. Con un salto torpe, trepó al alféizar, el cristal roto rozando su pelaje. Cayó al otro lado, en la sala, donde el olor a café quemado y el desastre de sus huellas de barro aún persistían. Pero algo estaba mal. El aire dentro de la casa estaba cargado de un nuevo olor, el mismo aroma agrio que había sentido junto a Diego en el muelle. Sol corrió hacia el dormitorio, sus uñas arañando el suelo. Allí estaba Camila, sentada en el borde de la cama, con una caja de madera en las manos. Sus ojos estaban rojos, sus mejillas húmedas de lágrimas. Frente a ella, Diego hablaba en voz baja, sus manos gesticulando con urgencia. Sol no entendía las palabras, pero el tono era claro: presión, amenaza. La caja que Camila sostenía parecía importante, algo que Diego quería desesperadamente. Es una reliquia, pensó Sol, aunque no sabía qué significaba. Solo sabía que Camila estaba asustada, y que Diego era la causa. Dámela, Camila, dijo Diego, su voz cortante como una navaja. No tienes idea de lo que vale. No puedes quedártela. Camila negó con la cabeza, apretando la caja contra su pecho. Es lo único que me queda de mi abuela. No te la daré. Sol gruñó, un sonido pequeño pero firme. Diego lo miró, su rostro torciéndose en una mueca de desprecio. Ese perro otra vez. ¿Por qué no lo echas de una vez? Camila miró a Sol, y por un instante, sus ojos se encontraron. Había algo nuevo en su mirada, algo que no era solo culpa o tristeza. Era reconocimiento, como si por primera vez viera al cachorro no como un problema, sino como algo más. Pero antes de que pudiera hablar, un crujido fuerte vino desde afuera. El olor a humo se intensificó, y un resplandor anaranjado iluminó la ventana. El fuego estaba más cerca, lamiendo las casas vecinas, avanzando hacia ellos como una bestia hambrienta. Sol ladró, su voz aguda cortando el aire. Camila se puso de pie, la caja aún en sus manos, pero el pánico la congeló. Diego maldijo, mirando hacia la ventana, y en ese momento, Sol sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. El fuego estaba demasiado cerca, y Camila no se movía. Debo sacarla de aquí, pensó, su instinto gritando más fuerte que nunca. Pero las llamas ya lamían la cerca del patio, y el humo comenzaba a colarse por la ventana rota. El aire en la pequeña casa de Camila era un torbellino de humo y calor, un velo espeso que picaba los ojos de Sol y hacía que su respiración se volviera entrecortada. El cachorro Viralata, con su pelaje dorado cubierto de cenizas, ladraba con una urgencia que resonaba en las paredes descascaradas. Las llamas, que ya lamían la cerca del patio trasero, enviaban chispas que danzaban como luciérnagas malignas a través de la ventana rota. El olor a madera quemada se mezclaba con el rastro de Camila,
ese perfume tenue que Sol seguía como un faro en la tormenta. Pero ahora, el peligro era más grande que cualquier cosa que el cachorro hubiera enfrentado. El fuego rugía afuera, y dentro, Camila estaba paralizada, aferrando una caja de madera contra su pecho mientras Diego, con su voz cortante, la presionaba. «Dámela, Camila», gritó Diego, su rostro iluminado por el resplandor anaranjado que se colaba por la ventana. «No hay tiempo para esto. Si no me das esa reliquia, no saldremos de aquí», Camila negó con la cabeza, sus manos temblando mientras apretaba la caja. Sus ojos, rojos por las lágrimas, estaban fijos en Diego, pero por un instante se deslizaron hacia Sol. El cachorro sintió ese vistazo como un rayo de esperanza. «Ella me ve», pensó, su mente canina traduciendo instinto en certeza. «No está sola». Pero el humo se espesaba, y el calor era insoportable. Las tablas del suelo crujían bajo sus patas, y el aire ardía en su garganta. Sol ladró de nuevo, corriendo hacia Camila, su pequeño cuerpo chocando contra sus piernas para sacarla de su trance. El sonido del fuego era ensordecedor, un rugido que parecía devorar el mundo. Diego maldijo, mirando hacia la puerta, pero no hizo nada para ayudar a Camila. En cambio, intentó arrancarle la caja de las manos. Ella se resistió, empujándolo con una fuerza que sorprendió a Sol. «No», gritó Camila, su voz quebrada pero firme. «Esto es todo lo que me queda de ella». «No te lo daré», Sol gruñó, sus dientes pequeños reluciendo mientras se interponía entre Camila y Diego. El hombre lo miró con desprecio, levantando una mano como si fuera a golpearlo. Pero el cachorro no retrocedió. Sus patas temblaban, su cuerpo estaba exhausto, pero su corazón latía con una valentía que desafiaba su tamaño. «No te dejaré lastimarla», pensó, aunque no eran palabras, solo un impulso puro que lo mantenía en pie. Diego dio un paso atrás, no por miedo, sino por la interrupción de un nuevo crujido. El techo del patio trasero comenzaba a ceder bajo las llamas. Camila tosió, el humo llenando sus pulmones. Sol sintió el pánico en su olor, un aroma agrio que se mezclaba con el de su perfume. Sin pensarlo, mordió el borde de su falda y tiró con todas sus fuerzas, arrastrándola hacia la puerta. Camila tropezó, aún aferrando la caja, pero siguió al cachorro, su respiración jadeante. Diego gritó algo. Pero sus palabras se perdieron en el rugido del fuego. Sol no miró atrás. Sus patas arañaban el suelo, buscando la salida. La puerta principal estaba cerrada, pero la ventana rota era su única esperanza. El calor era abrasador, el humo tan denso que apenas podía ver. Con un salto desesperado, Sol trepó al alféizar, ladrando para que Camila lo siguiera. Ella se tambaleó, cayendo de rodillas. El humo la envolvía, y sus ojos se cerraban, su cuerpo cediendo al cansancio y la falta de aire. Sol sintió un nudo en el pecho, un miedo más grande que cualquier otro. «No puedo perderla». Corrió de vuelta, sus dientes aferrando la manga de su blusa. Tiró con todas sus fuerzas, su pequeño cuerpo temblando bajo el esfuerzo. Camila era pesada, mucho más de lo que él podía manejar, pero no se rindió. Cada paso era una batalla contra el humo, contra el calor, contra el peso de su dueña. Las astillas del suelo se clavaban en sus patas, la sangre tibia goteaba, pero Sol seguía adelante, arrastrándola hacia la ventana. El mundo afuera era un caos de gritos y sirenas. Los vecinos, alertados por el fuego, corrían con baldes de agua, intentando contener las llamas que ya lamían la casa. Sol ladró, un sonido agudo que cortó el aire como un cuchillo. Un hombre, con el rostro cubierto de hollín, vio al cachorro y a Camila a través de la ventana. «¿Allí?», gritó, corriendo hacia ellos. Con la ayuda de otro vecino, lograron sacar a Camila, que colgaba inerte, su rostro pálido y sus manos aún aferrando la caja. Sol saltó tras ella, cayendo torpemente en el patio, sus patas temblando de agotamiento. El aire fresco golpeó sus pulmones, pero el alivio duró poco. Las llamas seguían avanzando, y Diego había desaparecido en el caos. Los vecinos llevaron a Camila a un lugar seguro, mientras una ambulancia llegaba con un aullido que resonaba en los oídos de Sol. El cachorro corrió tras ella, su cuerpo dolorido pero imparable. La subieron a una camilla, y Sol saltó al lado, ladrando con desesperación hasta que una enfermera lo notó. «Este perrito no se separa de ella»,
dijo, su voz suave a pesar del caos. Vamos, pequeño, déjanos ayudarla. En el hospital, el olor a desinfectante y metal reemplazó al humo. Sol se acurrucó junto a la camilla de Camila, sus ojos fijos en su rostro pálido. Ella respiraba, pero no se movía. El cachorro lamió su mano, buscando una señal, cualquier cosa que le dijera que estaba bien. No te vayas, pensó, su mente llena de imágenes de su dueña, la primera vez que lo encontró en la playa, hambriento y temblando, la caricia fugaz que le dio en la noche. Él era suyo, y ella era su hogar, aunque a veces no lo entendiera. Horas después, Camila abrió los ojos. La luz fluorescente del hospital la cegó, pero la primera cosa que vio fue a Sol, acurrucado a su lado, su pelaje sucio pero sus ojos brillantes. Sol, susurró, su voz ronca por el humo. ¿Por qué haces esto por mí? Antes de que pudiera decir más, Diego apareció en la puerta, su camisa arrugada y su rostro tenso. Camila, tenemos que hablar, dijo, su tono cortante. Ese incendio fue tu culpa, ¿sabes? Si no hubieras sido tan terca con esa maldita caja, Sol gruñó, su cuerpo tensándose. El olor de Diego era el mismo que en el muelle, tabaco, mentiras, peligro. Camila lo miró, sus manos apretando la sábana. No fue mi culpa, dijo, su voz temblando pero firme. Y tú estabas allí. ¿Qué hiciste, Diego? La enfermera, que había estado ajustando un monitor, intervino. Ese cachorro no dejó de ladrar hasta que te encontramos, dijo, mirando a Sol con admiración. Es un héroe, este pequeño. Y, alguien dijo que vio a un hombre merodeando cerca de tu casa antes del incendio. Un hombre con una camisa oscura. Camila frunció el ceño, sus ojos pasando de Diego a Sol. El cachorro sintió su confusión, su miedo, pero también algo nuevo, una chispa de fuerza. Ella lo miró, y por primera vez, Sol sintió que lo veía de verdad, no como un problema, sino como un compañero. Pero Diego dio un paso adelante, su rostro endureciéndose. No escuches esas tonterías, Camila. Solo quieren culpar a alguien. Dame la caja, y terminemos con esto. Sol gruñó de nuevo, más fuerte esta vez. Su cuerpo estaba agotado, sus patas sangraban, pero su instinto le decía que Diego no era solo una amenaza para Camila, sino para todo lo que ella amaba. La enfermera lo miró, luego a Diego, y algo en su expresión cambió. Quizás deberías irte, dijo, su voz firme. Esta chica necesita descansar, y el perro parece no confiar en ti. Diego maldijo por lo bajo, pero se dio la vuelta y salió, dejando un silencio pesado. Camila acarició la cabeza de Sol, sus dedos temblando. Lo siento tanto, pequeño, susurró. Nunca debí dudar de ti. Sol apoyó la cabeza en su mano, su cola moviéndose débilmente. Pero el olor a peligro no había desaparecido. Diego se había ido. Pero su sombra seguía allí, y la enfermera había dicho algo que resonaba en la mente de Sol, alguien había estado cerca de la casa antes del incendio. El cachorro levantó la mirada, sus ojos brillando con una determinación que desafiaba su cansancio. No terminó, pensó. Él volverá. La habitación del hospital olía a desinfectante y metal, un aroma frío que irritaba la nariz sensible de Sol. El cachorro viralata, con su pelaje dorado aún manchado de cenizas y sangre seca, estaba acurrucado junto a la camilla de Camila. Sus ojos oscuros no se apartaban de ella, que dormía inquieta bajo las sábanas blancas, su rostro pálido iluminado por la luz tenue de la lámpara. El zumbido de los monitores era un murmullo constante, pero Sol estaba atento a otro sonido, el eco de los pasos de Diego, que se habían desvanecido por el pasillo hace apenas unos minutos. Su olor, ese tufo a tabaco y mentiras, seguía flotando en el aire, y el instinto de Sol gritaba peligro. No confío en él, pensó el cachorro, aunque no eran palabras, sino una certeza que le erizaba el pelaje. Camila estaba a salvo por ahora, pero algo en su corazón le decía que la amenaza no había terminado. La enfermera, una mujer de rostro amable y manos firmes, regresó con una bandeja de instrumentos. Miró a Sol con una sonrisa. Eres un pequeño valiente, ¿verdad? Dijo, inclinándose para rascarle detrás de las orejas. Sol aceptó la caricia, pero su mirada no se desvió de la puerta. El olor de Diego aún estaba allí, un rastro débil que lo llamaba, lo empujaba a moverse.
Debo saber qué quiere, pensó. Debo protegerla. Con un movimiento rápido, se deslizó bajo la camilla y corrió hacia el pasillo, sus patas arañando el suelo pulido. El hospital estaba silencioso en la penumbra de la noche, salvo por el murmullo de las enfermeras y el pitido ocasional de un monitor. Sol salió por una puerta lateral, el aire frío de Santa Marina golpeando su hocico. La luna, alta y brillante, iluminaba las calles del pueblo, que ahora olían a cenizas y sal. El rastro de Diego era claro, un hilo de tabaco y sudor que lo llevaba lejos del hospital, hacia los márgenes del pueblo. Sol corrió, sus patas doloridas pero imparables, siguiendo el olor a través de callejones estrechos y casas dormidas. El mundo estaba en calma, pero el cachorro sentía una tormenta creciendo en su interior. El rastro lo llevó a un almacén abandonado en las afueras, una estructura de madera y metal oxidado que apestaba a aceite rancio y polvo. Las ventanas estaban rotas, y la puerta, entreabierta, dejaba escapar un resplandor débil de luz. Sol se acercó con cautela, sus orejas bajas, su cuerpo pegado al suelo. El olor de Diego era más fuerte aquí, mezclado con otros, hombres desconocidos, humo de cigarrillo, algo metálico que hacía que su pelaje se erizara. Se deslizó por una grieta en la pared, entrando al almacén. El interior era un laberinto de cajas apiladas, redes de pesca viejas y herramientas olvidadas. El suelo de cemento estaba frío bajo sus patas, y cada paso resonaba en el silencio. En el centro del almacén, Diego hablaba con dos hombres. Uno era alto y flaco, con un tatuaje en el brazo que brillaba bajo la luz de una lámpara. El otro, más bajo, sostenía un cuchillo que giraba entre sus dedos. Sol no entendía sus palabras, pero el tono era claro: conspiración, codicia. Diego sostenía un objeto en la mano, una llave antigua de bronce que parecía encajar con la caja que Camila protegía con tanto celo. «Esto nos llevará al tesoro», dijo Diego, su voz baja pero cargada de entusiasmo. «Pero esa chica no va a ceder tan fácil. Hay que presionarla más». El hombre del cuchillo rió, un sonido que hizo que Sol gruñera por instinto. «Si no coopera, podemos encargarnos de ella», dijo, girando el cuchillo con un movimiento rápido. «Y de ese perro molesto también». Sol sintió un escalofrío. «No dejaré que le hagan daño», pensó, su pequeño cuerpo temblando de rabia y miedo. Sabía que no podía enfrentarlos directamente, eran demasiado grandes, demasiado peligrosos. Pero su instinto le dijo que debía actuar. Corrió hacia un montón de cajas cercanas, sus patas moviéndose con una agilidad desesperada. Con un empujón, derribó una pila de latas viejas, que cayeron al suelo con un estruendo que resonó como un trueno. Los hombres se giraron, sorprendidos, y Diego maldijo, buscando la fuente del ruido: «Es ese maldito perro», gritó Diego, sus ojos escaneando la penumbra. Sol intentó correr, pero el hombre del cuchillo fue más rápido. Con un movimiento ágil, lo atrapó, levantándolo por el pescuezo. Sol aulló, sus patas pataleando en el aire, el dolor quemándole la piel. El hombre lo arrojó dentro de una jaula oxidada en una esquina del almacén, cerrando la puerta con un golpe seco. «Encárgate de él», dijo Diego, su voz fría. «Llévalo lejos y déjalo donde nadie lo encuentre». Sol ladró, sus dientes chocando contra los barrotes. El metal estaba frío, áspero, y el olor a óxido llenaba su nariz. La jaula era pequeña, apenas lo bastante grande para que se moviera, y el pánico lo envolvió. Pero en su mente, la imagen de Camila lo sostenía, su rostro pálido, sus manos temblorosas, la caja que protegía como si fuera su vida. «No puedo rendirme», pensó. «Ella me necesita». Golpeó los barrotes con su cuerpo, buscando una debilidad, pero el metal no cedía. El hombre del cuchillo rió, dando un paso atrás, mientras Diego y el otro hombre continuaban hablando, planeando algo que olía a traición. El almacén estaba oscuro, salvo por el resplandor de la lámpara. Sol, atrapado, olfateó el aire, buscando una salida. El olor a aceite y metal era abrumador, pero había algo más, un hilo de aire fresco que se colaba por una grieta en la pared. Sus ojos, brillantes en la penumbra, se fijaron en un barrote suelto en la base de la jaula. Era pequeño, apenas una esperanza, pero suficiente. Con sus dientes y patas, comenzó a empujar, arañar, morder. El metal chilló, un sonido que hizo que los hombres se giraran, pero Sol no se detuvo.
El barrote cedió un poco, lo suficiente para que pudiera deslizar su cuerpo hacia afuera. Con un último esfuerzo, Sol se liberó, cayendo al suelo con un jadeo. Los hombres gritaron, pero él ya corría, sus patas golpeando el cemento, buscando la grieta en la pared. Se deslizó por ella, el borde áspero rozando su pelaje, y salió al aire frío de la noche. El almacén quedó atrás, pero el peligro no. El hombre del cuchillo corrió tras él, gritando, mientras Diego maldecía en la distancia. Sol no miró atrás. Corrió hacia el pueblo, hacia el hospital, hacia Camila. El olor a sal y cenizas lo guiaba, pero también el miedo. Sabía que Diego no se detendría, y que la reliquia, esa llave que había visto, era la clave de algo mucho más grande. Las calles de Santa Marina estaban vacías, la luna iluminando su camino. Sol corría, sus patas sangrando, su cuerpo al borde del colapso. Pero cada paso era un acto de amor, una promesa de proteger a Camila. El hospital apareció a lo lejos, sus luces blancas como un faro. Pero el rastro de Diego aún estaba en el aire, y Sol sabía que no estaba a salvo. Volverá, pensó, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Y yo estaré listo. El cachorro llegó al hospital, jadeando, y se deslizó por la puerta lateral. Camila aún dormía, su respiración más estable ahora. Sol se acurrucó a su lado, su cuerpo temblando, pero sus ojos abiertos, vigilantes. La enfermera regresó, sorprendida de verlo. ¿Cómo llegaste aquí, pequeño?, susurró, pero no lo alejó. Sol no respondió, solo apoyó la cabeza en la mano de Camila, sintiendo su calor. Pero en el fondo de su mente, una certeza lo mantenía alerta: Diego estaba planeando algo, y el peligro estaba más cerca que nunca. La jaula aún resonaba en la mente de Sol, un eco de metal frío y óxido que le erizaba el pelaje. El cachorro viralata corría a través de las calles de Santa Marina, sus patas sangrando contra el asfalto, su respiración jadeante cortando el aire frío de la noche. La luna, alta y plateada, iluminaba su camino, pero el olor a peligro seguía pegado a su hocico, el tufo a tabaco y mentiras de Diego, mezclado con el aceite rancio del almacén donde había estado atrapado. Sol no sabía a dónde lo llevaban, pero el instinto le gritaba que debía alejarse, que debía regresar con Camila. Sin embargo, las calles del pueblo se desvanecían detrás de él, dando paso a un sendero oscuro que serpenteaba hacia un bosque en las afueras. El hombre del cuchillo lo había llevado lejos, y ahora, libre de la jaula, Sol estaba perdido. El bosque era un mundo nuevo, un tapiz de olores y sonidos que abrumaban sus sentidos. El aroma húmedo del musgo, el crujir de las hojas secas bajo sus patas, el canto de los grillos que llenaba la noche. Los árboles, altos y nudosos, proyectaban sombras que parecían moverse como fantasmas. Sol se detuvo, jadeando, su pequeño cuerpo temblando de agotamiento. Sus patas estaban doloridas, las almohadillas cortadas por el metal de la jaula y el asfalto. Pero el miedo a no encontrar a Camila lo empujaba a seguir. Ella está en peligro, pensó, su mente canina traduciendo instinto en acción. Debo volver. Un aullido lejano cortó el aire, un sonido profundo que hizo que Sol se congelara. Sus orejas se alzaron, y su cola se detuvo. El olor del bosque cambió, trayendo consigo un nuevo aroma, salvaje, poderoso, como el de un depredador. Desde la penumbra, entre los árboles, unos ojos verdes brillaron, atrapando la luz de la luna. Era un lobo, una figura mítica que los ancianos del pueblo mencionaban en sus historias, un guardián de los bosques que pocos habían visto. Su pelaje grisáceo era espeso, su postura majestuosa pero alerta. Sol, pequeño y frágil, sintió un escalofrío, pero no de miedo. Había algo en esos ojos, una sabiduría antigua que lo llamó. El lobo dio un paso adelante, su hocico olfateando el aire. Sol no se movió, aunque su corazón latía con fuerza. No eres mi enemigo, pensó, aunque no sabía por qué. El lobo inclinó la cabeza, como si entendiera, y con un movimiento lento, se giró, caminando hacia la oscuridad del bosque. Sol dudó, pero el instinto lo empujó a seguirlo. Sus patas tropezaban con raíces y piedras, pero el lobo era un guía silencioso, moviéndose con una gracia que contrastaba con la torpeza del cachorro. El bosque parecía abrirse ante ellos, los árboles apartándose como si conocieran al lobo, como si respetaran su presencia. El camino los llevó a un claro donde un arroyo brillaba bajo la luna,
su murmullo suave mezclándose con el canto de los grillos. El lobo se detuvo, mirando a Sol con esos ojos verdes que parecían ver más allá de su pequeño cuerpo. No habló, pero Sol sintió algo, un mensaje sin palabras: encuentra tu fuerza. Ella te necesita. El cachorro lamió el agua del arroyo, el frío aliviando su garganta seca. Por un momento, cerró los ojos, recordando a Camila, su rostro pálido en el hospital, su mano temblorosa acariciándolo. El lobo aulló de nuevo, un sonido que resonó en el pecho de Sol, llenándolo de una energía que no sabía que tenía. Con un último vistazo al lobo, Sol corrió de nuevo, sus patas encontrando un ritmo que no había tenido antes. El bosque ya no era un laberinto, el rastro del lobo lo guió de vuelta al pueblo, hacia las luces lejanas de Santa Marina. El olor a sal y cenizas regresó, mezclado con el rastro de Camila. Cuando llegó a las primeras casas, el amanecer comenzaba a pintar el cielo de rosa. El hospital estaba cerca, pero algo lo detuvo, un murmullo de voces, un olor familiar que le erizó el pelaje. Diego. Sol se escondió detrás de un montón de cajas en un callejón, sus ojos siguiendo la figura de Diego, que hablaba con un hombre desconocido frente al hospital. Sus palabras eran rápidas, cortantes, cargadas de urgencia. Ella no va a ceder, dijo Diego, su voz baja pero clara. Pero esa llave es nuestra. Si no coopera, la obligaremos. El hombre, con una cicatriz en la mejilla, asintió. ¿Y el perro? ¿Qué hacemos con él? Es un problema. Diego rió, un sonido frío que hizo que Sol gruñera por instinto. Ese cachorro no es nada. Si vuelve a meterse en el camino, lo eliminamos. Sol sintió un nudo en el pecho, pero no era miedo. Era rabia, una chispa que ardía más fuerte que nunca. Corrió hacia el hospital, entrando por la puerta lateral que ya conocía. Camila estaba despierta, sentada en la camilla, la caja de madera en su regazo. Sus ojos estaban rojos, pero su expresión era diferente, más fuerte, como si algo en su interior hubiera cambiado. Cuando vio a Sol, su rostro se iluminó. «Sol», susurró, extendiendo una mano. «¿Dónde estabas, pequeño?». El cachorro saltó a su lado, lamiendo sus dedos, pero no había tiempo para caricias. El olor de Diego estaba cerca, y Sol sabía que debía actuar. Ladró, un sonido agudo que hizo que Camila frunciera el ceño. «¿Qué pasa, Sol?», preguntó, pero antes de que pudiera decir más, la puerta del hospital se abrió. Diego entró, su sonrisa falsa contrastando con el brillo duro en sus ojos. «Camila, tenemos que hablar», dijo, su voz suave pero cargada de amenaza. «Esa caja no te pertenece. Entrégamela, y todo terminará». Camila apretó la caja contra su pecho, su mirada endureciéndose. «No, Diego. Esto es mío. Y no confío en ti». Diego dio un paso adelante, pero Sol fue más rápido. Con un gruñido feroz, saltó hacia él, sus dientes pequeños pero afilados mordiendo la pierna de Diego. El hombre gritó, tambaleándose, y cayó al suelo, dando a Camila el tiempo que necesitaba para levantarse. «Corre, Camila», gritó una enfermera que había entrado al escuchar el alboroto. Camila, con la caja en las manos, corrió hacia el pasillo, pero Sol no la siguió. Se quedó frente a Diego, gruñendo, su pequeño cuerpo temblando de valentía. Diego se levantó, furioso, y pateó a Sol con fuerza. El cachorro aulló, rodando por el suelo, el dolor explotando en su costado. Pero no se rindió. Se puso de pie, tambaleándose, y ladró de nuevo, manteniendo a Diego a raya hasta que Camila estuvo fuera de su alcance. La enfermera corrió hacia Sol, levantándolo con cuidado. «Pequeño valiente», dijo, su voz temblando. «Vamos, hay que sacarte de aquí». Camila, desde el pasillo, miró hacia atrás, sus ojos llenos de lágrimas. «Sol», gritó, pero la enfermera la empujó hacia la salida. Diego, aún en el suelo, maldijo, su rostro torcido por la rabia. «Esto no termina aquí», gruñó, pero Sol no lo escuchó. El dolor lo envolvía, pero la imagen de Camila, corriendo a salvo, era suficiente. El hospital quedó atrás, y la enfermera llevó a Sol a un lugar seguro. Pero el cachorro sabía que la lucha no había terminado. El lobo, en su mente, aún lo miraba con esos ojos verdes, como si le dijera que debía seguir adelante.
Diego volvería, y con él, más peligro. El aire olía a sal y promesas rotas, y Sol, aunque herido, levantó la cabeza, listo para lo que viniera. El amanecer pintaba la playa de Santa Marina con un resplandor dorado, las olas rompiendo suavemente contra la arena húmeda. El aire olía a sal y libertad, pero para Sol, el pequeño cachorro viralata, cada paso era una punzada de dolor. Su cuerpo, magullado por la patada de Diego en el hospital, temblaba bajo su pelaje dorado, aún cubierto de cenizas y sangre seca. A su lado, Camila corría, sus pies descalzos dejando huellas efímeras en la arena. La caja de madera, esa reliquia que parecía ser el centro de todo el caos, estaba apretada contra su pecho. El viento llevaba el eco de los gritos del pueblo, donde el incendio aún ardía, y el olor a humo se mezclaba con el salitre del mar. Sol, aunque agotado, mantenía el paso, su mirada fija en Camila. No te dejaré sola, pensó, su mente canina traduciendo instinto en una promesa inquebrantable. Camila, con el rostro pálido y los ojos rojos, se detuvo en la orilla, jadeando. El mar lamía sus tobillos, frío y reconfortante. Se giró hacia Sol, arrodillándose en la arena. No sé cómo lo haces, Sol, susurró, su voz quebrada por el cansancio y la emoción. Siempre me encuentras, aunque no lo merezca. Sus dedos temblorosos acariciaron la cabeza del cachorro, y él lamió su mano, sintiendo el calor de su piel bajo el sabor salado de las lágrimas. El cachorro apoyó la cabeza contra ella, su cola moviéndose débilmente. Pero el aire traía un nuevo olor, uno que le erizó el pelaje: tabaco, sudor, peligro. Diego no estaba lejos. Sol gruñó, sus orejas alzándose, y Camila lo miró, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa, pequeño?, preguntó, pero antes de que Sol pudiera responder, se puso de pie, sus ojos escaneando la playa desierta. No podemos quedarnos aquí, dijo, su voz endureciéndose. Diego no va a parar. ¿Y esa llave? Miró la caja, sus dedos apretándola con más fuerza. Es más importante de lo que pensaba. Sol sintió un tirón en su pecho, un instinto que lo empujó a moverse. Olfateó el aire, buscando un lugar seguro. El rastro del lobo, esa presencia mística que lo había guiado en el bosque, aún resonaba en su memoria. Sus ojos se fijaron en una línea de rocas al final de la playa, donde el acantilado se alzaba como un gigante dormido. Allí, entre las sombras, había una abertura, una cueva que olía a musgo y secretos. Sol ladró, corriendo hacia las rocas, y Camila lo siguió, sus pasos torpes pero decididos. La cueva era oscura, el aire húmedo y fresco contrastando con el calor de la playa. El suelo estaba cubierto de arena y guijarros, y el eco de las olas resonaba en las paredes. Sol entró primero, su nariz pegada al suelo, olfateando cada rincón. El aroma del musgo era fuerte, mezclado con algo más antiguo, como madera vieja y metal oxidado. Camila, con la caja aún en sus manos, se agachó para entrar, su respiración agitada. Esto es una locura, Sol, dijo, su voz temblando pero cargada de determinación. Pero confío en ti. El cachorro sintió una chispa de orgullo. Ella confía en mí, pensó, su cola moviéndose por primera vez desde el hospital. Exploraron la cueva, la luz del amanecer filtrándose apenas por la entrada. En una esquina, encontraron marcas talladas en la roca, símbolos que Camila reconoció al instante. Son de mi abuela, susurró, sus dedos trazando las líneas desgastadas. Ella me hablaba de un tesoro, pero pensé que eran solo historias. Abrió la caja con manos temblorosas, revelando la llave de bronce que Diego codiciaba. Pero dentro también había un mapa, un pergamino amarillento con dibujos del pueblo y un camino que llevaba a la cueva. Solo olfateó el mapa, el olor a tinta vieja y cuero llenando su hocico. No entendía los símbolos, pero sentía su importancia. Camila lo desplegó, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. Esto lleva a algo escondido aquí, dijo, su voz apenas un murmullo. Algo que mi abuela quería proteger. Pero, ¿por qué Diego lo quiere tanto? El cachorro no tuvo tiempo de responder. Un crujido resonó en la entrada de la cueva, un sonido de paso sobre la arena. Sol gruñó, su cuerpo tensándose, y Camila se giró, escondiendo el mapa en la caja. La luz del amanecer proyectaba una sombra en la entrada, una figura que se acercaba con pasos lentos pero seguros.
Sol dio un paso adelante, sus dientes reluciendo, listo para proteger a Camila. Pero la figura no era Diego. Era doña Rosa, la anciana vendedora del mercado, con su delantal manchado y sus ojos brillando con una sabiduría que parecía tan antigua como la cueva misma. «No temas, pequeña», dijo doña Rosa, su voz ronca pero cálida. «Sabía que estarías aquí. Esta cueva, la conocí hace mucho, con tu abuela». Camila parpadeó, sorprendida. «¿Tú sabías de esto?», preguntó, levantando la caja. «¿Qué es este tesoro? ¿Por qué todos lo quieren?». Doña Rosa se acercó, arrodillándose junto a Sol. El cachorro olfateó su mano, reconociendo el aroma a frutas y bondad que lo había reconfortado en el mercado. «Tu abuela era una guardiana», explicó la anciana. «No de oro ni joyas, sino de algo más valioso, la historia de este pueblo, sus secretos, su corazón. Esa llave abre un lugar donde todo está escondido. Pero hay quienes, como Diego, solo ven riqueza». Sol sintió un escalofrío. El nombre de Diego era como un veneno en el aire, y su instinto le dijo que el peligro estaba cerca. Doña Rosa continuó, señalando las marcas en la pared. «Aquí está el camino. Pero debes ser valiente, Camila. Y tú, pequeño Sol, ya has demostrado que lo eres». El cachorro lamió la mano de Camila, sintiendo su miedo pero también su fuerza. Juntos, siguieron las marcas en la roca, que los llevaron a una cámara más profunda en la cueva. Allí, escondido detrás de una losa de piedra, encontraron una caja más grande, cubierta de polvo y musgo. Camila, con la llave en la mano, la abrió, revelando no oro, sino un tesoro diferente: cartas, fotos, dibujos, un registro de la vida de Santa Marina, de sus luchas y sus sueños. «Esto es lo que mi abuela protegía», susurró Camila, sus ojos llenos de lágrimas. «No es dinero, es nuestra historia». Solo olfateó las cartas, el olor a papel viejo llenando su hocico. Pero su alegría duró poco. Un nuevo crujido resonó en la cueva, más fuerte esta vez, acompañado por el sonido de pasos rápidos. Diego apareció en la entrada, su rostro torcido por la rabia, seguido por el hombre de la cicatriz que Sol había visto en el almacén. «Dámelo todo, Camila», gritó Diego, su voz resonando en las paredes. «No tienes idea de lo que vale». Camila se puso de pie, la caja de cartas en sus manos, pero Sol fue más rápido. Corrió hacia Diego, ladrando con una furia que desafiaba su tamaño. El hombre de la cicatriz intentó atraparlo, pero Sol fue astuto, esquivándolo y mordiendo la pierna de Diego. El hombre gritó, cayendo, pero su compañero fue más rápido. Con un movimiento brusco, golpeó a Sol con una piedra, enviándolo al suelo con un aullido de dolor. El cachorro rodó, el mundo girando a su alrededor, el dolor explotando en su cuerpo. «Sol», gritó Camila, corriendo hacia él, pero Diego la interceptó, arrancándole la caja de las manos. Sol, herido, intentó levantarse, sus patas temblando. «No puedo rendirme», pensó, su visión borrosa pero su corazón firme. Camila luchó, empujando a Diego, pero el hombre de la cicatriz la sujetó, su risa fría resonando en la cueva. El aire estaba cargado de sal, musgo y miedo. Sol, apenas consciente, vio a Camila luchar, sus ojos brillando con una fuerza que no había visto antes. Pero las sombras de Diego y su cómplice eran grandes, y el cachorro sabía que estaban en peligro. Con un último esfuerzo, gruñó, su cuerpo herido moviéndose hacia ellos. Pero el hombre de la cicatriz levantó la piedra de nuevo, y el mundo de Sol se oscureció, dejando solo el eco de los gritos de Camila. La cueva de Santa Marina era un mundo de sombras y ecos, el aire cargado de humedad y el olor penetrante del musgo. Las gotas de agua caían desde las estalactitas, un goteo constante que resonaba como un reloj en la penumbra. Sol, el pequeño cachorro viralata, yacía en el suelo frío, su pelaje dorado manchado de sangre y polvo. El golpe del hombre de la cicatriz lo había enviado a un abismo de dolor, su cuerpo temblando mientras el mundo se desvanecía en un borrón de oscuridad. Pero incluso en su estado, la imagen de Camila ardía en su mente, sus ojos llenos de lágrimas, su voz gritando su nombre. «No puedo dejarla», pensó, aunque su conciencia era un hilo frágil, sostenido por la pura fuerza de su amor. El eco de la lucha resonaba en la cueva. Camila forcejeaba contra Diego, sus manos intentando recuperar la caja de cartas y fotos,
el tesoro que su abuela había protegido toda su vida. No te las llevarás. Gritó, su voz quebrada pero feroz, como si el peso de su herencia le diera una fuerza que no sabía que tenía. Diego, con el rostro torcido por la codicia, la empujó contra la pared de roca, arrancándole la caja. El hombre de la cicatriz rió, su cuchillo brillando bajo la tenue luz que se filtraba desde la entrada. Doña Rosa, la anciana vendedora, estaba acorralada en una esquina, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Sol, apenas consciente, sintió el frío del suelo contra su piel, el sabor metálico de la sangre en su boca. Sus patas temblaban, pero el olor de Camila, ese perfume tenue mezclado con su miedo, lo llamó como un faro. Con un esfuerzo que parecía imposible, abrió los ojos. El mundo era un borrón de sombras y luces, pero vio a Camila luchando, su figura pequeña pero indomable. Debo ayudarla, pensó, su corazón latiendo con una fuerza que desafiaba su cuerpo herido. Se arrastró, sus uñas arañando la roca, cada movimiento una agonía. El hombre de la cicatriz no lo notó, demasiado ocupado sujetando a Camila, pero Diego lo vio y rió, un sonido cruel que resonó en la cueva. ¿Todavía sigues aquí, perro inútil?, dijo Diego, levantando un pie como si fuera a aplastar a Sol. Pero antes de que pudiera moverse, Doña Rosa actuó. Con una agilidad sorprendente para su edad, arrojó una piedra que golpeó a Diego en la cabeza, haciéndolo tambalearse. La caja cayó al suelo, las cartas y fotos desparramándose como hojas en el viento. Camila aprovechó el momento, empujando al hombre de la cicatriz y corriendo hacia Sol. «Pequeño, no te rindas», gritó, sus manos temblando mientras lo levantaba con cuidado. El contacto de sus manos fue como un rayo de calor en el cuerpo frío de Sol. Sus ojos, aunque nublados por el dolor, se encontraron con los de Camila, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Ella está aquí, pensó, su cola moviéndose débilmente. Pero el momento se rompió cuando Diego se recuperó, maldiciendo y recogiendo la caja. «No se escaparán», gritó, corriendo hacia la entrada de la cueva, seguido por el hombre de la cicatriz. Doña Rosa se acercó, sus manos nudosas ayudando a Camila a sostener a Sol. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz firme a pesar del caos. «Pero no dejes que se lleven el tesoro. Es más que cartas, Camila. Es el alma de este pueblo». Camila sintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y resolución. Con Sol en sus brazos, corrió tras Diego, Doña Rosa siguiéndola de cerca. La cueva era un laberinto de túneles, pero el rastro de Diego era claro, su olor a tabaco y codicia guiando el camino. Sol, aunque débil, olfateó el aire, sus instintos aún vivos. El dolor lo consumía, pero el amor por Camila era más fuerte. «No dejaré que te lastimen», pensó, aunque cada aliento era una lucha. Salieron de la cueva a la playa, donde el amanecer ahora ardía en tonos rojos y dorados. Las olas rompían con fuerza, y el aire olía a sal y cenizas lejanas. Diego y su cómplice corrían hacia un bote amarrado en la orilla, la caja en sus manos. Camila gritó, su voz cortando el aire. «No te llevarás esto, Diego». Corrió tras él, Sol todavía en sus brazos, su pequeño cuerpo temblando pero firme. El hombre de la cicatriz se giró, su cuchillo brillando bajo el sol naciente. «Quédate atrás, o será peor para ti», gruñó, avanzando hacia Camila. Pero Sol, con un último destello de valentía, se liberó de sus brazos, cayendo a la arena con un gemido. Corrió hacia el hombre, sus dientes pequeños mordiendo su tobillo con una fuerza desesperada. El hombre gritó, dejando caer el cuchillo, y Camila aprovechó el momento para empujarlo, haciéndolo caer al agua. Diego, ya en el bote, intentó desamarrarlo, pero Doña Rosa fue más rápida. Con una cuerda que encontró entre las rocas, ató el bote al muelle, retrasándolo. «No escaparás, muchacho», gritó, su voz resonando como la de una guerrera. Camila corrió hacia Diego, arrancándole la caja de las manos en un forcejeo. Las cartas y fotos volaron, algunas cayendo al agua, otras atrapadas por el viento. Pero Camila no se detuvo. Golpeó a Diego con la caja, haciéndolo caer al bote, donde quedó aturdido. Sol, exhausto, se desplomó en la arena, su respiración débil. Camila corrió hacia él, cayendo de rodillas. «Sol, no», gritó, sus manos acariciando su pelaje.
Por favor, quédate conmigo. Sus lágrimas cayeron sobre el cachorro, y él lamió su mano, un gesto débil pero lleno de amor. Estoy aquí, pensó, aunque su cuerpo apenas respondía. Doña Rosa se acercó, su rostro lleno de preocupación. Es un luchador, este pequeño, dijo, su voz temblando. Pero necesita ayuda. Y rápido, el sonido de pasos rápidos vino desde la playa. Los pescadores del pueblo, alertados por el humo del incendio y los rumores del caos, llegaron corriendo. Uno de ellos, el mismo que había visto a Sol salvar al niño en el muelle, reconoció a Camila. Es el cachorro héroe. Gritó, señalando a Sol. Y esa chica está en problemas. Los pescadores rodearon a Diego y al hombre de la cicatriz, que intentaban escapar en el bote. Las cuerdas de Doña Rosa los mantuvieron atrapados, y los hombres del pueblo no dudaron en sujetarlos. Camila, con Sol en sus brazos, lloraba, su voz rota. Por favor, ayúdenlo, suplicó, mirando al pescador. Él me salvó. No puedo perderlo, el pescador asintió, tomando a Sol con cuidado. Lo llevaremos al veterinario. Este pequeño es más fuerte de lo que parece. Corrieron hacia el pueblo, la caja de cartas y fotos ahora segura en las manos de Doña Rosa. Camila siguió. Sus pasos tambaleantes pero decididos, sus ojos fijos en Sol. El cachorro, apenas consciente, sintió el calor de sus manos, el olor de su perfume, y supo que había cumplido su promesa. Ella está a salvo, pensó, aunque la oscuridad lo envolvía de nuevo. El pueblo estaba en movimiento, los vecinos uniéndose para apagar los restos del incendio y ayudar a Camila. Pero en la mente de Sol, solo había una cosa: Camila, su luz, su hogar. El veterinario estaba cerca, pero el tiempo parecía deslizarse como la arena entre sus patas. Los pescadores gritaban, organizándose para llevar a Diego y su cómplice ante las autoridades. Doña Rosa, con la caja en las manos, miraba a Camila con orgullo. Tu abuela estaría orgullosa, dijo, su voz suave. Y este cachorro, él es el verdadero tesoro. Pero Sol no escuchó. Su cuerpo estaba quieto, su respiración apenas un susurro. Camila lo abrazó, sus lágrimas cayendo sobre su pelaje. No te rindas, Sol, susurró. No ahora. El veterinario apareció, sus manos rápidas pero gentiles, pero el cachorro estaba en el borde, su pequeño corazón luchando por seguir latiendo. El aire olía a sal, a esperanza rota, y el mundo parecía contener el aliento. El amanecer envolvía a Santa Marina en un manto dorado, el sol alzándose sobre el horizonte como una promesa renovada. La plaza del pueblo, normalmente silenciosa a esa hora, vibraba con el murmullo de los vecinos que se reunían, sus voces cargadas de asombro y esperanza. El aire olía a sal y a la ceniza lejana del incendio que había amenazado con consumir sus hogares, pero también a algo nuevo: unidad, fuerza, un eco de redención. En el centro de todo, Sol, el pequeño cachorro viralata, yacía en los brazos de Camila, su pelaje dorado apagado por la sangre y el polvo, su respiración apenas un susurro. El veterinario trabajaba frenéticamente en una mesa improvisada al borde de la plaza, sus manos moviéndose con precisión mientras los pescadores y vecinos observaban, conteniendo el aliento. Camila, arrodillada junto a Sol, no apartaba los ojos de él. Sus manos temblaban, manchadas de arena y lágrimas, mientras acariciaba su cabeza. No te rindas, Sol, susurró, su voz rota pero firme. Tú me enseñaste lo que significa ser valiente. Quédate conmigo, por favor. El cachorro, apenas consciente, sintió el calor de sus manos, el aroma de su perfume mezclado con el salitre del mar. Ella es mi hogar, pensó, aunque su mente canina estaba nublada por el dolor. Su pequeño corazón latía débilmente, pero cada latido era una promesa, un eco de la lealtad que lo había llevado a través del fuego, la cueva y la traición. El veterinario, un hombre de rostro curtido y manos gentiles, trabajaba en silencio, suturando las heridas de Sol y administrándole oxígeno. Es fuerte, este pequeño, dijo, sin levantar la vista. Pero está al límite. Depende de él ahora. Camila asintió, sus lágrimas cayendo sobre el pelaje de Sol. Doña Rosa, a su lado, sostenía la caja de madera con las cartas y fotos, el tesoro que había desencadenado todo. Sus ojos, arrugados por los años, brillaban con orgullo.
Este cachorro es más que un héroe, dijo, su voz ronca pero cálida. Es el corazón de este pueblo. En la plaza, los pescadores contaban la historia, cómo Sol había salvado a un niño en el muelle, cómo había enfrentado a Diego en el hospital, cómo había protegido a Camila en la cueva. Los niños, con los ojos abiertos de par en par, se acercaban, queriendo tocar al cachorro que se había convertido en una leyenda. Los adultos, muchos de los cuales alguna vez habían ignorado a los perros callejeros, miraban a Sol con un respeto nuevo. Pero para Camila, no era una leyenda. Era su compañero, su luz, el que la había encontrado cuando ella misma estaba perdida. El aire estaba cargado de sal y esperanza, pero también de tensión. Diego y el hombre de la cicatriz, atados y custodiados por los pescadores, estaban en un rincón de la plaza, esperando a las autoridades que venían desde el pueblo vecino. Diego, con el rostro magullado, miraba a Camila con una mezcla de rabia y derrota. No sabes lo que perdiste, gruñó, pero su voz se perdió en el murmullo de la multitud. Los pescadores lo silenciaron con una mirada, y uno de ellos, el que había visto a Sol en el muelle, se acercó a Camila. Ese hombre no volverá a hacerte daño, dijo, su voz firme. Y el otro tampoco. Este pueblo protege a los suyos, y tú y tu cachorro son de los nuestros ahora. Camila sintió, pero su atención estaba en Sol. El veterinario terminó su trabajo, cubriendo al cachorro con una manta ligera. Ahora solo queda esperar, dijo, limpiándose las manos. Si pasa las próximas horas, tendrá una oportunidad. Camila no respondió, solo se inclinó sobre Sol, sus labios rozando su cabeza. Tú puedes, pequeño, susurró. Siempre has podido. El tiempo se deslizó lentamente. El sol subiendo en el cielo, calentando la plaza. Los vecinos trajeron agua, comida, mantas, formando un círculo alrededor de Camila y Sol. Doña Rosa se sentó a su lado, abriendo la caja de madera. Sacó una carta, escrita con la letra temblorosa de la abuela de Camila. Lee esto, dijo, entregándosela. Es lo que tu abuela quería que entendieras. Camila, con los ojos nublados por las lágrimas, tomó la carta. Las palabras eran simples pero profundas, hablando de un pueblo unido por el amor y la resistencia, de un legado que no se medía en oro, sino en historias compartidas. Ella quería que esto nos mantuviera juntos, dijo Camila, su voz temblando. No era sobre riqueza. Era sobre nosotros. Miró a Sol, que respiraba débilmente bajo la manta. Y tú, pequeño, eres parte de esto. El cachorro, como si hubiera escuchado, abrió los ojos por un instante. Eran débiles, pero brillaban con esa chispa que lo había llevado a través de cada peligro. Camila lloró, abrazándolo con cuidado. Estás luchando, pensó, su corazón latiendo al ritmo del suyo. Los vecinos, conmovidos, comenzaron a contar sus propias historias, de pérdidas, de esperanzas, de pequeños actos de bondad que habían mantenido vivo a Santa Marina. Sol, aunque no entendía las palabras, sentía el calor de la comunidad, el amor que lo envolvía como una manta invisible. Horas después, un milagro ocurrió. Sol, con un gemido suave, movió la cola, un movimiento débil pero claro. Camila rió entre lágrimas, y los vecinos aplaudieron, sus voces resonando en la plaza. El veterinario sonrió, revisando al cachorro. Es un luchador, dijo, su voz cargada de asombro. Creo que lo logrará. Camila levantó a Sol con cuidado, su rostro iluminado por una alegría que no había sentido en años. Gracias, pequeño, susurró. Tú me enseñaste lo que significa ser valiente. El cachorro lamió su mano, el sabor salado de sus lágrimas mezclándose con el calor de su piel. Somos uno, pensó Sol, su mente canina llena de imágenes de Camila, de la playa, del pueblo que ahora los abrazaba. Días después, Santa Marina celebró. La plaza, decorada con flores y luces improvisadas, vibraba con risas y música. Los pescadores habían entregado a Diego y su cómplice a las autoridades, y las pruebas en la caja de madera, cartas que exponían un negocio turbio de Diego con traficantes, aseguraron que no volverían a amenazar al pueblo. Camila, con Sol a su lado, caminaba por la playa, el cachorro corriendo con una energía renovada. Sus patas, aún marcadas por las heridas, tocaban la arena con una alegría que hacía reír a los niños que lo seguían. El mar rugía suavemente, y el sol pintaba el cielo de dorado,
como el pelaje de Sol. Camila se detuvo, mirando al horizonte. Nunca más dudaré de ti, Sol, dijo, su voz suave pero firme. Eres mi familia. El cachorro ladró, saltando a su alrededor, su cola moviéndose como un remolino. Corrió hacia las olas, persiguiendo el agua como lo había hecho con las mariposas en su primer día en la casa. Los niños rieron, uniéndose a él, y Camila los observó, su corazón lleno de una paz que había olvidado, pero mientras Sol corría, una sombra apareció en el acantilado, observándolo desde lejos. Era una figura familiar, con ojos verdes que brillaban bajo el sol. El lobo, el guardián del bosque, estaba allí, su silueta majestuosa contra el cielo. Sol se detuvo, mirándolo, y por un instante, sus ojos se encontraron. No había palabras, solo un entendimiento silencioso. Tu trabajo no ha terminado, pequeño Sol. Pero por ahora, corre libre. El lobo giró, desvaneciéndose en las sombras, y Sol ladró, su voz resonando en la playa. Camila, ajena a la figura, llamó a Sol, y él corrió hacia ella, su pelaje brillando bajo el sol. La playa era su hogar, el pueblo su familia, y Camila su luz. Pero la sombra del lobo seguía allí, un recordatorio de que el mundo siempre tendría misterios, y Sol, con su corazón puro, estaría listo para enfrentarlos.